Buenas noches, Dios les bendiga. Gracia y paz para todos mis hermanos. Venimos llegando con mi esposa también de unos días que estuvimos en Luis Beltrán y fuimos hasta Viedma a visitar a nuestros hermanos que, comparten con nosotros la misma fe. Y gracias a Dios están muy bien y les envían cariñosos saludos a todos los hermanos de Casa de Pan. Quiero en esta tarde compartir un mensaje de parte de Dios en Romanos capítulo 5, versos 19 al 21, que habla sobre la legalidad de nuestra salvación. Para que nos quede bien claro, hay una parte legal y hay una parte moral. Y eso tenemos que entenderlo porque Pablo se enfrenta con este mismo problema en aquellos tiempos que algunos dicen, bueno, si somos salvos por gracia, entonces podemos hacer lo que queramos. Total, Dios nos perdona. Y Pablo dice, de ninguna manera, no es así. Por eso quiero que hoy nos quede bien claro, no solo para nosotros, sino para compartirlo con el que quiera saber más de Cristo. Pero si algo quiero, no solo que usted se entere bien de esto, sino que cada vez afirme más su esperanza en Cristo conforme a la palabra. Romanos 5, 19, 21, le damos lectura. Dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y 21 dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, o este favor inmerecido de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna, una vida temporal, eterna. ¿Y eterna qué significa? Para siempre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Señor. Primero, lo que tenemos que entender, hermanos, es que la salvación requiere un pago. El pecado del ser humano es una infracción. Eso lo tenemos que saber. Y esa infracción requiere una condena que hay que pagar. El pecado del hombre tiene que ser pagado. ¿Sabe que Dios no lo puede perdonar? Dios no puede perdonar el pecado. Y alguien puede decir, ¿qué está diciendo, pastor? Dios no puede perdonar el pecado porque de lo contrario Él no sería justo. Él es justo y el hombre o el alma que pecare tiene que morir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el evangelio? Dios no puede perdonar el pecado porque si no, no sería justo. No puede ser perdonado por Dios si no viene por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Alguien puede decir, no, porque yo me porto bien, me voy al cielo. Muere un ser querido y siempre lamentamos la pérdida de nuestros seres amados. Pero escuchamos a la gente decir, besitos al cielo, ayúdame desde allá arriba. ¿Cuántos famosos dice, tengo mi vieja allá arriba en el cielo que me está ayudando? Si conoció a Cristo, si fue por medio de Cristo, claro que sí, pero si no, Cristo Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie.
Dios no te puede perdonar, no perdonó a nadie. El Señor tuvo que proveer ese mecanismo que se llama gracia para poder rescatar al hombre. De lo contrario, el hombre que no pasa por este medio y este salvoconducto está perdido para siempre. Eso tenemos que entenderlo, queridos. No es porque te portes bien, porque sos muy buenito, porque no te metes con nadie, porque sos buen vecino. Vamos al Padre o vamos al cielo por medio del Hijo de Dios, de Cristo y su sacrificio en la cruz. Por eso Cristo decidió ocupar nuestro lugar. El Señor, Él decidió ponerse por en medio y ocupar nuestro lugar. Y el Padre castigó en Él nuestros pecados. Eso ya lo sé, pastor, pero quiero que quede claro para todos. Él castigó en Cristo en lugar de nosotros. En vez de nosotros, lo hizo en Cristo. Pero Dios tenía que castigar las macanas que yo me mandé. Todas las equivocaciones que hicimos, todo, Él no las podía pasar por alto. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que responder por eso. Y fue Cristo. Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. El Señor Jesucristo dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. ¿Qué está diciendo? Yo estoy dando mi vida y luego la puedo, así como puedo morir, también puedo vivir, porque tengo el poder para hacerlo. 18 dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. A veces nos enternecemos cuando vemos la película La Pasión de Cristo. Algunos no la pueden ver, dice: pobrecito lo que le hicieron. ¿Sabe lo más trágico de eso? Es que Él se ofreció. Él se ofreció para que le hicieran eso. Él dijo: no se equivoquen, nadie me quita la vida. Yo no soy víctima de nadie. Una víctima está todo el tiempo tratando de liberarse de sus captores y en el momento de descuido quiere escapar. Y está siempre sufriendo y tratando de buscar o pedir clemencia. Si usted revisa el Calvario, jamás el Señor pidió clemencia o que no le peguen o que no lo torturen. Pilato le dijo: a mí no me respondes, yo te puedo dejar libre si quiero, y si quiero te puedo mandar a matar. De hecho, lo mandó a azotar. El Señor no le respondió palabra porque Él fue voluntariamente y tomó el lugar del ser humano, de todo ser humano. Ahora dice: pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Dios el Padre dijo al ser humano: le quiero dar una oportunidad, pero ¿cómo hago? Le dio pactos, hizo compromisos, le dio señales, le dio un arco iris a Noé para decirle: hago un pacto contigo, nunca más destruiré la tierra. El hombre volvió a pecar. En el monte Sinaí les dio las tablas de la ley. El Señor hizo pactos con el hombre, tratando de llegar a un acuerdo, y siempre falló el hombre. Entonces el diablo decía: bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer, estás retrasando la cosa, pero lo tienes que matar, como has hecho con todos los que han fracasado delante de ti. Por eso entonces el Hijo dijo: yo voy a ir y yo voy a vivir en lugar del hombre, y yo voy a pagar el precio que debe el hombre, la deuda moral y judicial que tiene contigo. Entonces tú quedarás con tu justicia intacta, no te rebajarás a nada, sino que el diablo no podrá decir, porque la deuda quedará paga. Un inocente vino a morir por los pecadores.
Y cuando eso hizo, el diablo se presentó en el desierto de la tentación y le dijo: ¿de verdad vas a morir por esta gente? ¿De verdad vas a morir por estos miserables? No valen la pena. Puedes morir 10 veces y te van a rechazar. Nadie va a valorar en realidad lo que estás haciendo. Si esto quieres, yo te lo daré si postrado me adoras, le dijo Satanás. El Señor le dijo: apártate de mí. Porque él venía, dice, con una misión y con un propósito: ir a la cruz a rescatar al hombre. Y Satanás lo dejó por un tiempo, dice la Biblia. Y el Señor vino a eso, a rescatar la humanidad y a dejar en alto la voluntad y la justicia de su Padre. Por eso Cristo a la hora novena en la cruz declaró: consumado es, y el precio fue pagado. Él dijo: terminé, cancelé la deuda que tenía el hombre con mi Padre. En la hora novena es a las 3 de la tarde. El Señor entregó su vida y murió y pagó con su vida en lugar de nosotros. Murió en esa cruz para pagar nuestros pecados delante de Dios. ¿Sabe qué? O sea, la sentencia de nuestros errores vinieron sobre Cristo, pero lo que acabamos de leer dice Romanos 5:19. Ahora vamos a ver los que hemos nacido de nuevo y los que necesitan esta oportunidad de Dios para nacer otra vez. Por uno solo, decía Romanos 5:19, que desobedeció a Dios, Adán, en el huerto del Edén. Muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán, ¿qué cosa? Declarados. Y acá tenemos que poner atención. No fuimos hechos, fuimos declarados justos. Esto es una asignación judicial. ¿Quién conoce de leyes? Porque tenemos de todo. ¿Hay algún abogado, alguien que esté estudiando leyes aquí? La imputación de algo es algo que viene sobre nosotros, aunque no lo seamos, pero si fuimos imputados tal vez de inocencia de algo, eso se establece dentro de la ley. Esto es algo que tenemos que entender. Es un término legal, el cual se recibe por creer. No es por infusión que fuimos hechos justos. O sea, no es que nosotros dejamos de ser malos. Póngame atención. Cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor creímos en Él y le entregamos nuestra vida, no es que dejamos de ser malos. Seguimos siendo igual. Desde ahí comenzó un proceso de regeneración. Pero hay un estado que se declara desde el primer día. Fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos libres de condenación. Ya el pecado no está sobre nosotros, la deuda con Dios. Hemos sido libres de culpa y cargo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y pagó mi precio. Ahora yo tengo que vivir para que Dios me perdone conforme a su voluntad. Cristo vivió cumpliendo la voluntad del Padre. Nunca se encontró engaño en su boca. No solamente murió por mí, sino que vivió por mí la vida justa delante de Dios. Y todo lo que es su vida y su muerte fueron atribuidas a mí. Por lo tanto, cuando yo me bauticé, Gálatas capítulo 3, 27, por favor, si lo puede poner. Gálatas 3, 27 dice: y todos los que fueron unidos a Cristo, ¿en qué? En el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Fueron revestidos. Pero ve que yo quedé abajo. Cristo me revistió.
Esa es la justificación. No se alteren y diga, pero entonces, ¿qué es Cristo en mí? Vamos por parte. Esta es la parte legal. Es un estado, no es un proceso. A partir de que usted cree en Cristo, nació de nuevo en el bautismo, usted legalmente es justo delante de Dios. No hay más pecado, no hay más condenación, no hay más prontuario. Haya hecho lo que haya hecho, todo quedó. Dice, en el bautismo fue sepultado y usted nació de nuevo. Por eso es que a partir de ese día comienza una nueva vida libre de culpa y cargo. No es que soy inocente, se me atribuye la inocencia de Cristo, su forma de vida y la muerte que Él pagó siendo inocente, pero Él la pagó por mí. Dice que es una declaración divina, que soy justo. Estoy hablando de la justificación. Fíjese, vamos a comparar, acá se usa la misma palabra, Tito capítulo 1, verso 5. ¿Sabe que ahí se usa el mismo término para que lo podamos entender? Tito 1, verso 5, dice, te dejé en la isla de Creta, Pablo le está escribiendo a Tito, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Pero en Reina Valera dice de esta manera, en la otra versión, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecer. Tito, ¿qué hacía? Él iba a las iglesias, las cuales Pablo les había predicado, se habían levantado iglesias, y dice, Tito, tenés que ir y establecer ancianos, que quiere decir en ese tiempo pastores de la iglesia. Establece ancianos para que se hagan cargo de la obra del Señor. Hombres, y abajo lo sigue diciendo, hombres que sean prudentes, que sean enseñables, hombres que tengan a Cristo y temor de Dios, hospedadores, maridos de una sola mujer, todas esas cosas, requisitos de los ancianos. Tito tuvo que hacerlo, pero volviendo atrás, ¿Tito hizo a los ancianos o los estableció? ¿Tito agarró y lo hizo un viejito? ¿O Tito designó a los viejitos? Que no eran viejitos, porque en realidad un anciano en la iglesia no es porque es un anciano de años, puede ser un hombre que es considerado capaz de llevar la obra del Señor adelante. Se le dice ancianos porque el conocimiento y por su trayectoria. Pero él estableció ancianos, estableció pastores para ir formando la iglesia de Cristo. Él los estableció. Bueno, esa misma palabra es la que dice que Él nos estableció como justo. Vuelvo a decir, no es que yo soy justo, ¿me entiende? Sino que se me atribuyó la justicia de Cristo en mí. Cristo, su justicia, Él pagó el precio y Él dijo, esto te lo cedo a vos. Y el Señor, el Padre, me reconoce como si nunca hubiese pecado, pero no por mí, sino por Cristo. ¿Se entiende? Entonces la justicia de Cristo me fue imputada, así se dice, término legal, fue imputada a mí. No es que yo hice algo, fue imputada esa justicia libre de condenación y ahora soy realmente nueva criatura por imputación. Cristo me pasó su carácter, su justicia, su santidad, su inocencia, la pasó sobre mí y mi pecado y mi condenación y todo Él la cargó en la cruz. Por eso esto se trata, hijitos, de un intercambio. Siempre lo decimos, no es un cambio. Para ser salvo tenés que cambiar. Eso es el proceso del cual vamos a hablar ahora. Pero para ser salvo necesitas este intercambio. Pasarle a Cristo tus pecados, tu vida vieja,
y Él te pasa su justicia por imputación, por declaración. Establece su justicia en tu vida. Y desde ese día, delante de Dios, eres justo, eres salvo, libre de condenación. Y no hay más persecución de nada porque eres hijo de Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. Por eso Romanos capítulo 5, 19 en Reina Valera dice: porque así como por la desobediencia de uno, anterior lo leímos en NTV, ahora en Reina Valera, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué significa? Adán pecó en el huerto del Edén, pero nosotros no estuvimos presentes físicamente con Adán cuando él pecó. Ahora, ¿por qué si no estuvimos con él? ¿Por qué a nosotros se nos considera pecadores por Adán? Porque él pecó, nosotros fuimos constituidos pecadores. O sea, ligamos el linaje de Adán. ¿Se entiende? No pecamos con Adán, pero porque Adán, la cabeza de los seres humanos, pecó, nosotros desde ahí entró el pecado sobre todos los hombres y los hombres fueron constituidos, otra vez la palabra, pecadores. Pero sigue diciendo Reina Valera: así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos, otra vez, justos. O sea, esto es algo que vos hiciste. Nos revestimos de Cristo. Y somos justos porque nos vestimos de la santidad y la justicia de Cristo. Eso es justificación. Esto es la justificación. La regeneración es otra cosa. Y ahora vamos a hablar un poquito. Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice: el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Él lo logró. Pero ¿cómo se recibe eso? Por la fe, amados hermanos. Si yo lo creo, si yo entiendo, por eso tengo que razonar con la palabra, porque si yo entiendo esto, que no es por lo que yo soy o hago, sino esto es una atribución que Dios me da por medio de Cristo. Si yo lo creo, si yo digo gracias Señor por lo que hiciste en la cruz, yo lo creo, lo recibo, dice la Biblia, por recibirlo, se llama recibirlo, dice Juan capítulo 1, verso 12. Si lo tenemos por ahí, hijito, San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Juan 1, 12. Ahí estamos. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿vio? En esto que estamos hablando. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y esto cómo se produce? Verso 13. Ellos nacen de nuevo. ¿Ve que nacemos de nuevo? Cuando creemos y lo recibimos. No mediante un nacimiento físico. ¿Ve que no está hablando de algo que sucede en ese momento? Sino que es una atribución de la justicia de Dios. Dice, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Él establece que nosotros somos justos y que somos sus hijos a partir de ese día. Perdón. Dice, Cristo en nosotros, que produce la transformación un día a la vez, eso sí, viene después. Es como el matrimonio, hermano. Porque el Señor siempre hace el ejemplo con el matrimonio. Cuando dos
se casan. Y vamos a aclararlo, hombre y mujer, porque nosotros creemos en el matrimonio tradicional. Cuando se casan, a partir de ese día son, dice la Biblia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Se unen en matrimonio. Reciben un certificado y delante de las leyes están casados. Y ese vínculo matrimonial ahora se formó. No pueden hacer nada si su cónyuge no le firma aún. No pueden vender un auto, no pueden hacer esto, no pueden... Tienen que estar los dos de acuerdo por la ley. ¿Y eso es progresivo o es a partir de que ponen la firma? A partir de que el juez dice, yo los declaro marido y mujer, quedan enlazados. Ahora, aprender a ser buenos esposos y buenas esposas es algo que se establece desde el primer día. ¿Verdad que eso es progresivo? Bueno, el hecho de ser salvos y de ser justos delante de Dios y de ser y que Dios impute la justicia de Cristo sobre mi vida no es progresivo. Eso comienza a partir del primer día, aunque yo después no sepa cocinar, aunque yo después no sepa trabajar, aunque yo esté solucionando problemas con mi carácter y muchas cosas para poder llegar a ser un buen esposo, pero yo soy el esposo de esta mujer. A partir de ese día, me guste o no me guste, delante de la ley, yo estoy casado. Así es, cuando nacemos de nuevo en Cristo, se nos estableció como hijos de Dios. Somos salvos, libres de condenación y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, verso 6. Ahora, de eso vamos a hablar ahora en un ratito porque me quedan 12 minutos. ¿Qué es vivir ahora conforme al crecimiento progresivo a la imagen de Cristo? Eso es otra cosa y por eso es que muchos nos discuten y dicen, bueno, pero ustedes hablan de la gracia, que ya son salvos, entonces pueden hacer lo que quieran. No, nunca dijimos eso. Y nunca Pablo tampoco dijo eso. Dice cuando el Señor imputa su justicia sobre nosotros es una vez y para siempre. Somos salvos una vez y para siempre. Y se recibe, dijimos, por fe, no por esfuerzo alguno que hayamos hecho. Por eso somos salvos y vamos al cielo. En Romanos capítulo 5, 17 y 18, vamos rápido, dice, pues el pecado de un solo hombre, vuelve a decir otra vez la palabra, Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. ¿Ve que es un regalo? Que Él nos da un don. La gracia es un don, es el regalo de la justicia de Dios. Dice, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria. ¿Sobre qué cosa? Sobre el pecado. ¿Y qué más? Y la muerte ya no los puede alcanzar por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. No estuvimos ahí, pero lo que hizo Adán me afectó a mí después de casi 6,000 años. ¿Se da cuenta? Ahora, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que Pablo aclara, que todos fuimos declarados pecadores en Adán, no porque estuviéramos físicamente con Él, lo dijimos, sino porque Él fue la cabeza que representó a la humanidad. Lo mismo sucedió con Cristo, pero aclara en otra versión, por la obediencia de Cristo, muchos son considerados. No fuimos hechos, fuimos considerados, que es muy diferente. Es una imputación, un término legal, algo que se nos declaró
considerados justos. O sea, no es por mi obediencia. No es por obedecer los mandamientos de Dios. Es que yo alcanzo justicia. Volvemos otra vez a la crítica. Entonces, el Señor dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero la justificación no me alcanza porque yo guarde los mandamientos del Señor. La justicia de Cristo me alcanza por creer en Él. Ahora vamos hacia allá. Sino porque Él fue quien obedeció y yo por creer y recibirlo se me imputó a mí legalmente. Realmente yo me beneficié de la vida de Jesús. En otras palabras, Cristo no solo murió por mí, sino que tuvo que vivir por mí perfectamente para poder salvarme y atribuirme todas estas cosas. Por eso la gracia no es, nadie es salvo y nadie se crea gran cosa porque es salvo, porque esto no es un producto de nosotros, sino es gracia a favor de Dios y al que no se lo merece, para intercambiar esa vida perfecta que la justicia divina demanda de mí y que ninguno de nosotros podemos vivir. Dice, yo tengo que obedecer al Evangelio y entrar por medio del bautismo. ¿Sabe por qué? Siempre insistimos en esto, porque en el bautismo mi vida vieja pasa sobre Cristo. Ahí es donde se produce el intercambio, hermano. Ábrame las orejas, porque ahí es donde se produce el intercambio. Yo le paso mi vida de pecado, mi vida vieja, todo lo que yo hice, pasa sobre Cristo. Y Cristo, su vida perfecta, su justicia, su pureza, su santidad, pasa sobre mí. Y ahí se produce el intercambio. Por eso es que cuando la persona va bajo el agua, cuando sale ya no es más la misma criatura. Por eso es que hay manifestaciones a veces, porque esos bichos que están metidos en la gente no pueden quedarse en esa nueva naturaleza que emerge de ahí, porque ahora es un hijo de Dios, declarado justo, santo, inocente, y que es hijo de Dios y va, dice, a la gloria de Dios. Y esto se produce si lo crees, porque es por fe. Y fe es no solamente creerlo, sino hacerlo. La fe es cuando yo hago lo que creo. No hay precio ni demanda de tu vida, solo creer y recibirlo. Pero ahora viene nuestra parte. Somos hijos legales y tenemos que vivir de ahora más en más delante de Dios como sus hijos. Ahora viene para todos los criticones que dicen, pero ustedes hablan un evangelio. A mí me han dicho, ustedes predican una gracia barata. No entendieron nada esa gente, porque la gracia no es barata. Primero la gracia te establece como un hijo de Dios, pero ahora luego comienza la transformación. Pero primero tienes que ser establecido en la familia de Dios, ser su hijo, salvo, libre de condenación. Está sentado a la mesa de Dios como su hijo. Ahora comienza esa transformación. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Me ayudan, chicos? Dice Romanos 6, 1 al 4. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Ve que esto es la pregunta que le hacen a Pablo, pero Pablo está contestando, ¿acaso deberíamos seguir pecando entonces para que si Dios, por ser malos, Dios derramó su gracia sobre nosotros, entonces nos deberíamos seguir portando mal para que Él siga derramando más gracia sobre nosotros? Dice, por supuesto que no. Lo otro es una declaración. Lo otro es un establecimiento. Fuimos declarados justos, sentados a la mesa de Dios, nos hicimos hijos de Dios. Ahora,
Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahora está hablando a nuestra conciencia. No te preocupes, haces mucho, haces poco, ya sos salvo. Pero ahora el Señor quiere que tu vida comience a ser transformada. Verso 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Como Él murió y resucitó, dice que cuando yo me bautizo también muero a esta vida vieja que yo tenía. Algunos necesitarían un poco más de tiempo bajo el agua para poder terminar de morir, es verdad. Pero el Señor dice que produce a partir de ese día una transformación. A medida que nuestro conocimiento nos va trayendo entendimiento. Son dos palabras diferentes. A medida que yo voy entendiendo, conocimiento es tener información. Entendimiento es saber cómo funciona. ¿Se aclaró? Anótelo por ahí. Conocimiento es tener información. Entendimiento es saber cómo funciona esto para mí. Entonces, cuando yo me bauticé, morí con Cristo y como Él resucitó, dice que yo resucité con Él a una nueva vida. Ahora ya soy salvo, soy libre de condenación. Eso nadie me lo puede quitar. Pero a partir de ese día, yo tengo que comenzar ese proceso. Y no yo, ahora lo vamos a ver. Dice 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, lo vuelvo a decir, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ya no hay condenación, no hay tal vez imputación legal como pecadores, ahora hay una declaración sobre nosotros, somos hijos de Dios, justos, no hay condenación, no hay nada, fuimos hechos libres. Dice, ahora en respuesta a su amor, tengo que consagrarme para Él. ¿Sí? Ahora porque Él me salvó y hizo todo esto sin haber hecho nada yo, ahora yo tengo en respuesta, tengo que consagrarme cada día, no de un día para otro, cada día despacito. Sí, Señor, yo quiero ir sacando esto que nunca me sirvió. Quiero ir moldeándome, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque ya no es más con mi fuerza y no depende de mí, sino de Cristo en mí. Eso es un día a la vez. ¿Sabe? Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Ya estamos terminando. Me queda un minuto. Queridos amigos, Pablo dice a los filipenses, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Fíjese lo que dice, esfuércense por demostrar. ¿Dice así? En Reina Valera dice, ocúpense en vuestra salvación. En uno dice, ¿viste que tenés que ocuparte si no te perdés? ¿Dice eso acá? No, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, de esa atribución, de ese establecimiento en la justicia. De eso es que yo nací de nuevo. Ahora yo paso a paso tengo que esforzarme por demostrar, dice, los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pero entonces dice, pero pucha, yo no puedo, nunca pude y ahora me meten en un compromiso. Está bien, soy salvo, pero voy como puedo y a veces no puedo. Pero fíjese lo que dice el 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da, ¿qué cosa? El deseo. No es que yo deseo portarme bien. Dios me da el deseo. Dios pone el deseo en mí de sacar lo malo. Ni eso siquiera me deja hacerlo a mí.
sino que Él pone ese deseo bueno en mí para que yo me porte bien. ¿Y qué más dice? Y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, Él me pone el deseo y a la vez me da el poder para que lo pueda hacer. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Hay excusa entonces? ¿Dónde está tu fuerza de voluntad? ¿Dónde está la pila que le tenés que poner? Si Él te da el deseo y Él te da la fuerza. Es más, el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a nuestras debilidades. Si hacemos algo, lo hacemos porque queremos. Pero si no, el Señor siempre nos va a estar parando en el momento preciso en que pasemos la línea o querramos pasar la línea. El Señor estará ahí para socorrernos. Porque ahora no somos cualquiera, somos sus hijos. Somos sus hijos. Mis hijos nunca hicieron lo que quisieron mientras yo lo supe y estuve consciente de ello. Nunca se portaron como ellos quisieron. Tengo 3 hijos. Jamás hablaron algo que a ellos se les ocurrió. Ni siquiera hicieron, ni se portaron mal entre ellos, ni se pelearon. No, Señor, estando yo, nunca pasó. Lo digo delante de Dios, es verdad. Cuando yo no estaba podía ser que se peleaban, se insultaban, decían esto, hacían lo otro. Pero estando yo en casa nunca pasó. ¿Por qué? Porque era el papá. Y yo me ocupaba de que ellos se porten correctamente. Yo quizás era el motor para que ellos se callen la boca y no peleen. No contesten, no hagan esto. ¿Y usted cree que nuestro Padre Celestial no está presente en nuestra vida? Si mis hijos o yo como hijo no pude hacer lo que quise con mi papá, ¿usted cree que con mi papá del cielo yo voy a poder hacer lo que yo quiero? El Señor dice, yo te doy el deseo y también te doy la fuerza para que hagas lo que a mí me agrada. ¿Dónde queda mi participación? Si no es como dijo Pablo, yo vivo un día a la vez, dejando lo que pasó ayer, lo que queda atrás, voy hacia adelante. Hoy tengo un nuevo día. Hay gracia para mí. Hoy tengo un nuevo día. Voy hacia adelante. Hacia el llamado, hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Yo me extiendo hacia adelante. Lo que pasó ayer, ya está. Hoy tengo un nuevo día. Un día a la vez, hermano. Pero, ¿cuántos son salvos aquí? ¿Sí o no? O más o menos. ¿Tenés que portarte bien para ser salvo? No, es un establecimiento. Fuiste constituido, establecido, justo. Y ahora, hagas o lo que hagas, ¿puedes perderte por lo que hagas o dejes de hacer? No, porque Dios es el que va transformando tu carácter. Lo primero es que tenemos que estar establecidos en Dios por medio del bautismo y creer en Él. Y lo demás es un proceso que Dios va a hacer en nosotros. Regeneración. Eso es regeneración. Para los que están escuchando y siempre critican por internet, entiendan esto, que es lo que predicamos. Bendito es Dios. ¿Se entendió, hermano? Gloria a Cristo. Gracias, Señor.